Alguien se está durmiendo, ya lo escuché bostezar. Que estaba organizando para llevárselas. También. No se les olvide registrar su asistencia. Esta es la segunda hora. Acuérdense que hoy nos tocan 3. En cualquier momento se nos va a conectar el prefecto. Estoy esperándome a compartir porque luego cuando comparto pantalla no veo quién está en sala de espera. Dice que tengo 17 personas y en el chat nada más hay 12. Entonces, por favor, registren su asistencia a los que faltan. Los que acaban de entrar, registran su asistencia, por favor. Alan, ¿puedes volver a anotar lo de Daniela para que quede en cada hora anotado, por favor? Claro. Ok, vamos a compartir. Ok. Entonces, dicen que la presentación te evita todo esto, pero si la autoridad dice que te va a revisar de todas formas, aunque te haya dictaminado Alan, aunque te haya dictaminado Ricardo, aunque te haya dictaminado Isamar y los tenga los 3 registrados en su, valga la redundancia, registro de contadores públicos certificados, pues te va a revisar de todas maneras. ¿Sí? Bueno, esto es un cuadro comparativo porque resulta que el dictamen también se vio afectado con aquel famoso decreto en donde se extendían las facilidades administrativas para quitarle la obligación al dictamen fiscal, ¿se acuerdan? En el dictamen obligatorio dice, cuando tú vas a presentar tu documento, existe participación de un contador público autorizado por el IMSS. Si aplicas el decreto, existe la participación directa del patrón con la autoridad. En teoría, la relación de preguntas sobre el contenido del dictamen debiera de ser directamente con quien expide el dictamen, que en este caso sería el contador público, no con el patrón. El patrón está utilizando al contador para que éste le exprese la información al instituto. Necesitaría el patrón ser muy conocido, muy ducho de las leyes, ser un contador también, para que le pueda dar respuesta a la autoridad. Él no puede dictaminarse así solo, pero contrata a un contador. Dice que en el dictamen obligatorio, el contador público obtiene la información del patrón. En la opción del decreto, el patrón hace la entrega directa de la información al instituto. En el dictamen obligatorio, el contador es el que atiende la revisión por parte del seguro. Y en el caso de la opción de decreto, el seguro le revisa al patrón.
Y este es el que dice si se cumplió o no se cumplió. En el obligatorio, el contador presenta ante el IMSS el cuaderno con el informe, con todos los anexos. En el de decreto es el patrón quien hace el trámite. Y en el obligatorio, todas las dudas que tenga el instituto los atiende él, el contador. Y en la otra es el mismo patrón. Luego, ¿qué sucede? El patrón anda llamando al auditor y le dice, acompáñame. Vamos a que me acompañes porque le voy a aclarar la situación. Y ahí vas tú a acompañarlo y luego resulta que eres tú el que está contestando porque el patrón no tiene ni idea de qué le está preguntando al instituto. Entonces tú eres el que da las respuestas. Cuando es un dictamen obligatorio e intervino el contador público, la fecha límite es septiembre. Si yo estoy dictaminando 2019, tengo hasta septiembre de 2020 para entregarlo. Si es por opción de decreto y yo estoy revisando 2019 y soy el patrón, yo tengo la obligación de entregarlo a más tardar en el mes de abril. ¿Cuál opción creen ustedes que les es más conveniente a los patrones? ¿Qué opinan? No opina nada. Voy a tener que preguntar. Sujei, ¿cuál de estas dos opciones, la verde o la roja, consideras tú que es más conveniente para los patrones? A ver, ahí le voy. Pues yo diría que la verde. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor de mi parte no supiera de tal, declarar o entregar la información adecuadamente y así el contador me auxiliaría, porque pues es lo que se nota. Bueno, ahí al principio es lo que dice, que entregárselo al contador público o entregarlo directamente. Entonces no cambiaría como mucho, nomás en las fechas y el Yo creo beneficio. que la cuestión de las fechas es lo que provocaría mayor presión para el patrón, ¿no? Porque si descansa en que está siendo avalado su revisión por un contador público certificado, la presión la va a tener el contador. Y además se supone que tiene el conocimiento técnico suficiente como para hacerse responsable. De otra manera, en las empresas a veces los patrones o los jefes no son gente que tenga una preparación administrativa. A veces sí, y eso es muy gratificante porque tienen toda su empresa bajo control. Pero de no ser así, pues se van a ver en problemas para poder cumplir con estas obligaciones. Y como no van a saber qué información llevar, a lo mejor se meterían en un lío más grande. Si dicen, oye, yo contrato al contador para que me haga la revisión, pero en vez de que él sea el que entrega, voy a ser yo, y las dudas que tenga me van a preguntar, y yo debería de saberla, pero pues no las tengo. Y entonces esto sería el problema. Yo también coincido contigo en que la mejor opción sería la verde. Ok, ¿qué no debe de suceder en un dictamen del Seguro Social? Que sea la empresa la que realice parte del dictamen. Que la empresa realice las modificaciones del salario. Que realice un dictamen de pruebas selectivas o globales. Que el despacho no te dé tiempo para revisar las diferencias.
y que se presente el aviso como el dictamen en los últimos días. La presentación del aviso y del dictamen tiene fechas específicas. Entonces, si se presentan situaciones por diferencias en modificaciones de salario, por errores de cálculo, el auditor te va a tener que informar y tú sabrás cómo, pero tendrás que cumplir con todo esto. Los diferentes tipos de opinión vienen consideradas si a la hora en que el auditor presenta su informe tú cubriste todas las diferencias, o si a la hora que el auditor presenta su informe tú no has cubierto esas diferencias. El resultado de si lo cubriste o no lo cubriste es lo que va a provocar que tú obtengas una opinión negativa o que obtengas una opinión, una abstención de opinión. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Vámonos con el último, que es el Infonavit. A terminar voy a abrir los ejemplos que les puse en la plataforma para que veamos las redacciones. ¿Ok? Estamos con Infonavit. Dice, ¿cómo y cuándo presentar el dictamen de Infonavit? El dictamen de Infonavit es voluntario. Hasta este momento no es obligatorio. Yo les decía, si presentas el dictamen del IMSS, seguramente vas con el de Infonavit también. Sí, porque pues salen de la misma fuente de información y lo que me afecta para IMSS me va a repercutir en lo de Infonavit. Entonces, si yo corrijo IMSS, tendré que corregir Infonavit también. Entonces, la presentación es voluntaria. ¿Y qué es la facilidad? Pues que te permite que te dictamines tus obligaciones patronales en materia de aportación. Y puedes utilizar al contador público autorizado. Si estás dentro del padrón de contadores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, estás dentro del de Infonavit. Porque de allí es una copia y pase a Infonavit tal cual. ¿Cuáles son los beneficios que puedes obtener si tu empresa se dictamina para Infonavit? Que no está sujeto de visitas domiciliarias, no recibirás cédulas de determinación por diferencias porque se supone que en el periodo dictaminado ya no hay diferencias si tú ya las pagaste. Si no las has pagado, entonces tendrás una opinión adversa y te van a estar requiriendo de que pagues, aunque el hecho de que pagues no va a cambiar el tipo de opinión. ¿Cuándo debes de presentar el aviso y cuándo presentar el dictamen? El aviso deberá de presentarse dentro de los 4 meses siguientes a que terminó tu año fiscal. Si tú vas a dictaminarte por 2019, ¿cuándo terminó 2019? En diciembre. Entonces tienes hasta el mes de abril para que presentes tu aviso. ¿Sí? Si te dedicas a la construcción, tendrás que llevar un aviso con una relación de obras o presentar un aviso por cada una de las obras que tengas. Conforme a lo que establece el artículo 65 del reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos de Infonavit. Los dictámenes deberán presentarse dentro de un plazo máximo de 6 meses que se van a contar a partir de la fecha en que presentaste el dictamen. Entonces, si tienes hasta el 4.º mes que dijimos que era abril, tienes 6 meses más y entonces estaríamos llevando la fecha para presentar el dictamen hasta el 31 de octubre. Por eso les decía que si acaso te daban prórroga, era hasta el 31 de octubre, no podía hacer más, ¿sí? Por eso casi no las daban. En caso
de que presentaste tu examen, perdón, tu aviso de dictamen de forma extemporánea porque solicitaste una prórroga, entonces se sigue aplicando la misma obligatoriedad de los 6 meses a partir de la fecha en que el instituto te aceptó el aviso. Esto no quiere decir que no te salves de que se te ponga el sello de extemporáneo a pesar de la prórroga, porque ya está vencido tu dictamen o tu aviso. No se presentó cuando se requería. Oiga, pero me dio la prórroga, pero la prórroga está quedando fuera del plazo señalado, entonces tu aviso es extemporáneo. Para que tengan cuidado con eso. ¿Qué debo de llevar para presentar el aviso? Bueno, al igual que en el Instituto del Seguro Social, si tú entras a la página, al portal de Infonavit, puedes descargar estos formatos. Aquí te dicen que hay un aviso de dictamen y ese aviso de dictamen es el formato D1-01. Y que ese formato lo vas a llevar en una carpeta comprimida. Debes de llevar una constancia del registro del contador público autorizado que te hizo el dictamen. Llevas una copia. Debes de llevar una constancia de que ese contador se actualizó y que está autorizado para elaborar el dictamen. O sea, que debe de tener un sello de recibido en la delegación que corresponde al domicilio fiscal del contador. Es importante que sepas esto. También dice que por lo menos 2 legajos de cada dictamen. ¿Por qué 2? Porque uno se lo va a quedar el Infonavit y el otro se lo va a quedar el patrón. Es como que fuera el original y la copia. ¿Sí? En el que se quede el patrón es en donde van a aparecer los sellos de recibido y ese es tu comprobante de cumplimiento para que tengas cuidado de no perder tu dictamen. Cada legajo del dictamen a ver, les recuerdo, chicos, que hay que cerrar su micrófono, por favor, para que no nos distraigamos con conversaciones privadas. Gracias. Entonces, cada legajo, el que se quede el Instituto de Infonavit y el que se quede el patrón, debe de tener lo siguiente. La carátula de presentación del dictamen. La carta de presentación, que es el formato D1-03. Este formato deberá estar firmado por el representante legal y por el contador que está haciendo el dictamen. Deberá de contener la opinión debidamente firmada. ¿Cuál opinión? La que el contador considera pertinente, la va a escoger de los modelos de opinión. Deberá de incluir también el anexo 1 y este deberá venir firmado por el representante legal. Entendemos que todos estos documentos deberán de ser digitalizados, los van a escanear para que los puedas incluir en una carpeta de zip. También debes de acompañar el anexo 1 bis y este debe de estar firmado por el representante legal también. El anexo 2, también firmado por el representante legal. Una balanza de comprobación analítica y en español, al menos al primer nivel por todas las cuentas de costos y gastos, así como las cuentas del balance que se relacionen con las prestaciones de los trabajadores. ¿Cómo se llaman esas cuentas? ¿Qué nombre deberán de tener? Dice, las cuentas de balance que tengan relación con las prestaciones de los trabajadores. ¿Cómo se deberán de llamar esas cuentas para que ustedes sepan a qué cuáles se refieren?
¿De deudor diverso? No. Deudor diverso te debe a ti, empresa. Isamar, ¿qué comes que no nos das? Dice, cuentas que tengan relación con las prestaciones. Estaríamos hablando que en el pasivo... ¿Salarios? Salarios, así es. Aguinaldo, ¿Cuál? No te entendí. aportaciones de seguridad social. También porque son los que le vas a descontar al trabajador, si tiene premios de puntualidad, si tiene prima vacacional, todo lo que tenga relación con el trabajador y que forme parte de la integración de su salario diario. Profe, le había dicho aguinaldo. Aguinaldos, ok, también. Entonces, generalmente en el balance, algunas sí las tenemos por separadas y algunas otras las metemos en una cuenta que llamamos gastos generales. Es un pasivo. Si lo tenemos en esa cuenta de pasivo de gastos generales, sería conveniente entonces hacer una apertura, ¿sí? A nivel subcuenta para que ahí en gastos generales aparezca por aguinaldos, por prima de puntualidad, etcétera. Todo lo que tú consideres prestación para tu trabajador. El aguinaldo. Algunas empresas meten más conceptos que se integran y te ponen ayuda de ropa de trabajo, que ayuda de útiles escolares. Pues aparecerá un pasivo de prestaciones por allí. También te pide fotocopia del aviso predictamen. Si lo vas a entregar impreso, se te solicita que vaya encuadernado de tal manera que facilite su manejo. Hasta este momento, lo que ellos consideran conveniente es el engargolado. Y como tal cuadernillo debe de incluir la razón social del patrón, el domicilio fiscal, cuál es el año que estás dictaminando y el número de aviso de dictamen. Se te va a proporcionar una identificación de dictamen y un número también para que sepas tú en qué número de aviso estás. El contador público puede anotar información adicional si considera conveniente. La gran mayoría solamente anota eso. Dice que siendo tú el patrón y cuentas con un solo registro patronal, es necesario el llenado de la carta de presentación. Y esto solo sucederá si tienes más de 10 registros patronales. ¿A quién le toca eso? Pues a los que tienen obras en construcción, que son constructoras, por ejemplo, o a aquellos patrones que tienen sucursales o agencias y que por cada sucursal o agencia, sobre todo cuando son foráneas, tienen un registro patronal diferente. Entonces tendrá que presentar esto. Y dice que si tu anexo 1 bis tiene información excesiva, lo puedes presentar en un CD. ¿Y cómo consideran ellos que es excesiva? Cuando lo vas a imprimir y son más de 2 hojas. A mí 2 hojas no se me hace excesivo, pero a lo mejor ellos, para la información que contiene, por el número de renglones, considera que sí. Pero si la autoridad pide así, pues así se lo damos, ¿sí? Sirve que no maltratamos ninguna hoja. ¿Qué sucede con el dispositivo magnético CD? Bueno, además de esos 2 legajos mencionados, ¿sí? Que llevábamos engargolados, vamos a agregar el CD, que pues no puede ser de esos de regrabable, tiene que ser de los normalitos. ¿Qué debe de contener ese CD? La carta de presentación la vamos a guardar en formato PDF, igual que las opiniones, los anexos en formato de Excel. Aquí habla que versión 97 o posteriores. Yo creo que no hay nadie en las empresas que tenga una versión 97, 99. Ya todos andan en 2000 y tantos. Entonces, quiere decir que si tuvieras por allí todavía una versión así, el instituto la puede leer todavía. Sí.
y que debes de tener en Excel los registros patronales, en lo que te mencionaba cuando tenías más de 10. Tu balanza analítica también en PDF, ya te decía que la tuvieses con las subcuentas suficientes para que el instituto pudiera identificar en el pasivo las prestaciones a los trabajadores. Tú puedes rotular el dispositivo magnético o lo puedes imprimir. Ya ves que se puede hacer en la misma computadora. Te marca el disco con la etiqueta y debe de aparecer el número de dictamen, el ejercicio dictaminado, el nombre y número del contador público autorizado. Ese número es el que te da el reconocimiento del Seguro Social. Es el mismo que utiliza el Infonavit. Yo te había dicho, ¿quieres dictaminar para el seguro? Entonces pasa ese examen y aparecerás en el patrón de auditores. Y ese número es el que te pide. Debe de llevar también la firma autógrafa del contador. ¿Cuáles son los casos especiales? Si tu dictamen es una opinión con salvedad, si tu dictamen motiva una opinión negativa, o si te vas a abstener de opinar. Esos son casos especiales, que sí que todo mundo quiere una opinión limpia. En caso que la opinión del contador público autorizado se anexe al legajo, esa opinión solamente podrá ser, en caso especial, con salvedad, negativa o de abstención. Y deberá de agregarse la carta de presentación y los anexos sin la firma del representante legal. Yo les decía que el auditor puede determinar si hay diferencias y que tu patrón tendrás que pagarlas. En caso de que en la revisión efectivamente hayan resultado diferencias en aportaciones o en los créditos, yo tenía que descontarle a mi trabajador porque compré una casa y no lo hice, pues tendrás que poner una copia fotostática donde ya te pusiste al corriente. Dice que puede ser la carátula de pago bancaria, tu ficha o tu transferencia, y la hoja de resumen del SUA. Dice que no es necesario que adjuntes el detalle del SUA por el trabajador. Y como se hace la entrega del dictamen de forma inmediata, no se necesita citar ni al patrón ni al contador en fecha posterior para alguna aclaración. Lo revisa el instituto y si se saliera algo, entonces sí te pudieran llamar. ¿Hay diferencia entre el dictamen fiscal y el dictamen de Infonavit? Bueno, pues sucede que los dos son obligaciones que tienen los dos patrones, ¿sí? Si estás en los supuestos, esos supuestos que hablaban del número de trabajadores, que hablaban también de los ingresos o del valor de tus activos, pues esa es la similitud, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere, el plazo para cumplir con esta obligación es de 15 días hábiles a partir del vencimiento del plazo de presentación ante el SAT. ¿Cuándo presentamos el dictamen fiscal al SAT? Pues esto es en el mes de julio. Y si yo lo presento en el mes de julio, 15 días después de la fecha que yo presenté, puedo presentar el del Infonavit. Pero, si se acuerdan que habíamos manejado fechas también. Aquí dice que si el dictamen se presenta de manera voluntaria por los patrones, el patrón tiene que, primero, contratar un contador público con registro autorizado para que pueda cumplir con esta obligación del Infonavit y sus reglamentos. Segundo, presentar un aviso de dictamen y debe de ir firmado por el contador y por el patrón. Cuando dentro de los 4 meses a la terminación del año fiscal. Estábamos diciendo que esos 4 meses era el mes de abril. Y que
A partir de ahí tenía 6 meses más para presentar dictamen que estábamos diciendo que te llevaba hasta el mes de octubre. Voy a guardar el chat. Tengo 22. Ok, está completo. Vamos a guardarlo. Ok. Continuamos. Vamos a suponer que yo tengo interés de que me reconozcan también en el Infonavit como auditor autorizado. Para que yo pueda aparecer dentro de ese listado, pues primero, si no estoy, pues tendré que analizar por qué no estoy, porque nunca he solicitado mi registro, o si lo solicité y me lo aceptaron y no aparezco, pues tendré que investigar por qué razón no estoy. Si nunca lo he solicitado, pues entonces tendré que registrarme, y por eso dicen que hay una solicitud de registro de dictaminadores autorizados ante el Infonavit. Debo de tener también una constancia de registro que se renueva ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, el AGAF. Si yo aparezco como dictaminador para efectos fiscales, yo debo de aparecer en esa Administración General de Auditoría. Me tienen que tener reconocido, porque ellos revisarán los dictámenes que yo presento. También deberé presentar una constancia de la situación fiscal emitida por el SAT. ¿Cuál es esa situación fiscal? Ya habíamos hablado que era una obligación. Si yo voy a revisar que mi cliente cumple con las obligaciones fiscales, yo también debo de estar al corriente con las propias. Y esa constancia de situación fiscal es la que debo de llevar. También debo de tener una constancia que diga que cumplo con la norma de educación profesional continua con número de certificación por el ejercicio que corresponda. ¿Cómo obtengo esa constancia? Si estoy formando parte de un colegio de contadores y participo en charlas de actualización como el de reformas fiscales, el de cambios en las NIF, cambios en las NIAS, cambios en la ley de seguro social o de Infonavit, etcétera, y el colegio o el cuerpo colegiado que dio esa capacitación está reconocido, me darán una constancia, y con esa es con que demuestro que sí cumplo con esa norma. Si la da el colegio establece un valor de puntos. Yo creo que todos han escuchado. Y ese valor de puntos va de acuerdo a que si soy expositor, si soy escucha, si soy docente, si soy investigador, etcétera. Y cada actividad que yo realice vale ciertos puntos. Al final del año se suman los puntos y tú deberás de haber rebasado o completado el monto necesario. Si no lo llegas a cumplir porque nunca fuiste a charlas, nunca participaste en nada, se considera que no estás cumpliendo con la norma de educación profesional continua. ¿Cómo puedo saber si estoy sancionado para el Infonavit? Acuérdense que pueden suceder como en cualquier otra situación de homónimos, gente que se pueda llamar como yo. Entonces hay que tener cuidado y verificar si no estamos en esa situación. Dice que se puede solicitar información a la gerencia de dictámenes mediante un correo y aquí se proporciona. Y si no, también puedes entrar al portal del Infonavit en la sección que se llama Dictámenes Fiscal Infonavit. Le das clic allí y se te va a desplegar otro menú y ahí vas a seleccionar la opción que mejor se acomoda. ¿Para qué sirve que tu nombre esté publicado en el portal? Pues primero, los patrones a los que tú vayas a dictaminar se van a sentir más tranquilos, más en confianza, porque saben que eres una persona que el instituto reconoce. Entonces pueden confiar en que das un trabajo profesional. También puedes trabajar en varios estados, sí, porque tu registro es de alcance nacional. Es como tu cédula federal profesional, pero para Infonavit o para Seguro Social.
Entonces, lo único que necesitas es que en la delegación donde está tu domicilio fiscal como contador, allí verificar que sí aparezcas reconocido para toda la República. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí todo está bien? Sí, profe. Quedan 4 minutos para esta segunda hora. Voy a conectarme a Moodle.